momento tengo la oportunidad, y por qué no decirlo también, el orgullo y el honor de presentar a dos personas que también admiro profundamente. Ellos son el doctor Álvaro Cadena y el doctor Arturo Líbano, quienes he aprendido a admirar también por su forma de ver el relacionamiento de nuestra propia sociedad y de nuestra dinámica con el entorno y con el propio medio ambiente en términos, podríamos llamarlo de alguna manera, ahora por supuesto seguramente ellos nos guiarán más, desde una perspectiva ecosistémica, muy valiosa para los procesos que yo también he venido desarrollando. Entonces, por eso el tema de ese orgullo de poderlos presentar. En una primera intervención estará acompañándonos el doctor Álvaro Cadena, en esta intervención titulada Desarrollo del Sistema Nervioso Central y Etología Humana. El doctor Álvaro Cadena Monroy es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, doctorado en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, profesor investigador del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Voy a hablar del desarrollo del sistema nervioso central y etología humana. El cerebro de Paul MacLean. Paul MacLean propone que el cerebro de los seres humanos está constituido por tres cerebros que evolutivamente se originaron en diferentes épocas. En primer lugar, están los ganglios basales, que se originaron hace mucho tiempo con los reptiles. Como no hay forma de presentarlos como una unidad funcional autónoma, MacLean los unifica bajo el nombre de complejo R o complejo reptiliano de unos 300 millones de años. Este complejo R está lleno de dopamina y de receptores opiáceos. Por encima del complejo R estaría bordeándolo el sistema límbico o cerebro del paleomamífero. Este cerebro es el cerebro emocional, se originó según MacLean en los primeros mamíferos que evolucionaron a partir de los reptiles. Finalmente está el neocórtex, el cerebro más evolucionado que pertenece a los actuales mamíferos, que aparece en la figura como Neomammalian. Estos tres cerebros conforman un cerebro triuno, que es la hipótesis central de MacLean. Críticas a la hipótesis de MacLean. Campbell sugiere que la propuesta de MacLean está desactualizada. Ya no es considerada como propuesta por los actuales investigadores de la neurobiología. Además, tiene errores claros. El llamado complejo R no incluye a los anfibios, los cuales sí tienen ganglios basales. Por su parte, Arthur Reiner empieza por decir que la idea del neocórtex relacionada con el lenguaje y con procesos de abstracción y de cognición puede ser criticada por muy pocos neurocientíficos. Sin embargo, dice que las ideas de MacLean son atractivas por lo simples. Luego dice que el complejo R de los reptiles puede llevarse en la evolución hacia atrás hasta los peces agnatos o sin mandíbula, es decir, bien atrás evolutivamente hablando. Por su parte, el sistema límbico debe ampliarse de los mamíferos primitivos hacia atrás en la evolución y se deben incluir animales con sistema límbico como los reptiles, pájaros y anfibios. Todos ellos tienen elementos límbicos en su sistema nervioso. Finalmente, MacLean afirma que el neocórtex aparece con los mamíferos actuales cuando en realidad apareció con los primeros mamíferos. Sobrellevar las críticas. Se pueden sobrellevar las críticas a MacLean en un nuevo discurso anatómico más inclusivo con otros animales. Se puede hablar de un cerebro primitivo constituido por los ganglios basales. Este cerebro primitivo podría ir hasta los peces agnatos. El sistema límbico no pertenecería a los mamíferos primitivos únicamente, sino que podría incluir a pájaros, reptiles, anfibios también. El neocórtex podría haberse originado en los primeros mamíferos.
De igual forma que los seres humanos tendríamos un cerebro de 3 partes, unos ganglios basales, un sistema límbico y un neocórtex. Los 3 tendrían unas funciones claras, a veces solapadas unas entre otras, como el sistema límbico con las cortezas prefrontales ventrales, como veremos más adelante. Los ganglios basales, como el núcleo acaudado, el putamen y el goro pálido, y otros, tienen funciones esclarecidas por MacLean. Fundamentalmente todos los comportamientos de tipo territorial, conseguir y mantener un territorio, estructurar jerarquías, apareamiento, los comportamientos ritualísticos, formación de manadas, migraciones, etc. A ellos agrega Ginás todos los comportamientos relacionados con los patrones de acción fija, como respuestas de escape, cantos de los pájaros, el paso del alimento por la garganta, la marcha y otros. Por ejemplo, MacLean cuenta cómo se establecen jerarquías en las lagartijas de la especie Agama agama. Los combatientes tienen un colorido muy vistoso, como corresponde para estas situaciones. Se entrelazan en un combate bastante fuerte del que finalmente sale un ganador. Las demás lagartijas siguen a la lagartija que ha triunfado, es decir, desde los reptiles, y antes es posible encontrar la formación de territorios y de jerarquías. Como refiere Lawrence, los peces cíclidos forman territorios en las épocas de apareamiento. Esto quiere decir que estos comportamientos son más viejos de lo que pensaba MacLean. Otro ejemplo de territorialidad es el de nuestro copetón, el Sonotrichia capensis. Cuando es la época de apareamiento que coincide con las lluvias, forman territorios. El macho emite un canto que tiene una parte genéticamente determinada y una segunda parte que es una especie de dialecto aprendido. El canto tiene una doble función. Por un lado, atraer a hembras al territorio o mantener a hembras en el territorio, y por otro lado, ahuyentar a otros machos del territorio. Evolutivamente, en pájaros que establecen territorios, estos se forman si los recursos son escasos, pero si los recursos son abundantes, no vale la pena formar un territorio. Los pájaros referidos, entre comillas, saben cuándo formar territorios y cuándo no. No es que ellos hagan un cálculo de posibilidades, es que la selección natural escogió la estrategia de no gastar energías en un territorio cuando los recursos son abundantes y la de formar territorios cuando los recursos son escasos. En este último caso, vale la pena pelear por el recurso. Decía que los copetones hacían lo propio. Ellos necesitan áfidos y otros insectos ricos en proteínas para alimentar a sus polluelos durante los primeros días. Luego pasan a alimentarlos de semillas. Cuando era estudiante de biología, estudié los copetones en 2 diferentes ambientes. Uno en los patios y zonas de las casas propias y casas vecinas con recursos relativamente bajos para estos pájaros. Y otro en grandes zonas verdes de la Universidad Nacional con abundancia de recursos para estos copetones. Resultó que en las casas vecinas y en la nuestra formaban territorios, mientras que en la universidad no formaban territorios. En la universidad los machos solo cantaban para atraer las hembras para el apareamiento cuando era el periodo correspondiente. Bien, la territorialidad y la jerarquía se dan por doquier, sobre todo en los mamíferos sociales. Por ejemplo, los licaones tienen un territorio y forman jerarquías. Lo mismo ocurre con las hienas, pasa con los chimpancés y gorilas, con los macacos y con los papiones. No me referiré a estos últimos casos por haber abundancia de documentales al acceso de todos que confirman lo dicho. Veamos al sistema límbico. A la derecha de la figura está el sistema límbico con el fornix, que tiene el área septal, de la cual hablaremos después, y la amígdala. Y a la izquierda está resaltadas en color las cortezas neocorticales, como el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. En la parte ventral del lóbulo frontal
la parte que queda hacia abajo del lóbulo frontal, es a la que nos referiremos más adelante. El sistema límbico controla las emociones. Dentro de los componentes del sistema límbico, los que nos interesan son la amígdala, el núcleo accumbens, el área septal y el hipocampo. La amígdala está relacionada con procesos de agresión y también con miedo, además con el afecto, la recompensa, el comportamiento social. En sistemas en los cuales la amígdala es extirpada, se anula el miedo y se vuelven muy pasivos o poco agresivos. Animales o seres humanos con daños en la amígdala no tienen vehemencia. El núcleo accumbens está ligado con la impulsividad, la recompensa, el placer, el llanto y la risa. Cuando el núcleo accumbens es defectuoso, incluso cuando no lo es, puede caerse en la adicción. El área septal es también un centro de placer. En ratas a las que se le colocó un electrodo para estimular esta región, se encontró que no paraban de autoestimularse. Las ratas abandonaban cualquier actividad para solo estimularse. Si los investigadores no pararan el experimento, estas ratas habrían muerto de inanición. Finalmente está el hipocampo. Esta región está encargada de la memoria y la orientación. Cuando el hipocampo es afectado, no se vuelve a tener memoria actual. Cuando la memoria de los eventos pasados, no obstante, la memoria de los eventos pasados se conserva. Parece ser que después de un tiempo, los recuerdos abandonan el hipocampo y quedan almacenados en la corteza cerebral. El hipocampo puede desarrollarse en vida de una persona. Personas que ejercitan mucho la memoria tienen un hipocampo relativamente grande. Así, por ejemplo, el hipocampo de taxistas es más grande que el hipocampo de un grupo control. El neocórtex o corteza de los mamíferos se remonta hace unos 220 millones de años o tal vez más cerca, hace unos 150 millones de años. Es la corteza que cubre los dos hemisferios cerebrales. Es una capa delgada de unos 2 milímetros de espesor. En los seres humanos, el neocórtex contiene 2/3 partes de la masa cerebral. Para hacer una comparación, en los ratones el neocórtex es casi liso. En nosotros es muy plegado y es unas 1000 veces más extenso. El plegamiento del neocórtex surge evolutivamente para poder cubrir una mayor superficie. En esta corteza están representados los órganos sensoriales, desde el olfato hasta la visión, en ciertas áreas que son constantes en localización a lo largo de los diferentes mamíferos. La complejidad del neocórtex es máxima en los seres humanos. Controla el comportamiento racional, el lenguaje simbólico articulado, la gramática generativa, etc. En ratones o hámster, a los que se inhibió experimentalmente el desarrollo del neocórtex, se les observó el comportamiento. Nada parecía decir que había algo de anormal, pues se emparejaban, se apareaban, cuidaban a sus crías. Con base en esto podemos decir que lo fundamental del comportamiento conocido de los ratones y hámster reside en los ganglios basales y en el sistema límbico. A pesar de que habíamos dicho que en el neocórtex se asienta la razón, el pensamiento simbólico articulado y la gramática generativa, lo cual es lo que nos hace específicamente humanos, en la parte ventral del lóbulo frontal de la corteza, que ya nos habíamos referido anteriormente a ella, allí se asientan los procesos relacionados con la toma de decisiones. Esta región está relacionada con el sistema límbico. El lóbulo frontal ventralmente se dirige hacia el interior cerebral, es decir, hacia el sistema límbico. Esto hace que Antonio Damasio encuentre una gran relación entre la toma de decisiones y el sistema límbico. Para Damasio existen dos clases de emociones: las emociones primarias, que están ligadas directamente al sistema límbico, y las emociones secundarias, que dependen de categorías y que residen en la relación que establece el lóbulo frontal ventral con el sistema límbico.
Damasio basa su propuesta en observaciones de pacientes que de una u otra forma han sufrido lesiones en el lóbulo frontal ventral. Estas personas habían perdido la capacidad de comportarse según reglas sociales. Podrían ser groseros, pedantes y salidos de tono. Estos pacientes suelen tener, al decir de Damasio, unas emociones y sentimientos planos, pero por sobre todo carecen de la capacidad de tomar decisiones. Tan fuerte es esta situación que un paciente llamado por ellos Elliot, después de varias pruebas y test, solo acertó a decir lo siguiente: y después de todo esto, yo seguiría sin saber qué hacer. Todo lo anterior hace decir a Damasio que la toma de decisiones y el razonamiento no son procesos puramente racionales, sino que pueden implicar elementos emocionales. Dice Damasio, las emociones pueden destacar la importancia de una premisa y al hacerlo influir en la conclusión a favor de una premisa. Emociones e intuición están fuertemente relacionadas. Centros cerebrales de alto nivel y de bajo nivel, desde las cortezas prefrontales al hipotálamo y al tallo cerebral, cooperan en la constitución de la razón. Es decir, la razón no depende exclusivamente del neocórtex, sino que depende también de regiones más primitivas del cerebro. Dice Damasio, abro comillas, por lo general empleo razón como la capacidad de pensar y de hacer inferencias de una manera ordenada y lógica, cierro comillas, y dentro del pensamiento y de la inferencia se cuelan las emociones. Aquí quiero recordar una vez más a Platón, esta vez en su diálogo del Fedón o del alma. Allí dice Platón por boca de Sócrates con relación a que el alma pudiese ser inmortal. Si el alma fuese inmortal, valdría la pena correr el riesgo de caer en ello. Uno debería encantarse con esta idea para poder creer en ella. Platón da 3 argumentos racionales de por qué creer que el alma es inmortal. Resulta que estos 3 argumentos convencerán únicamente a quienes ya creen, pero no podrán convencer a quienes no creen. Por esto, la razón no es suficiente. El encantarse a sí mismo es la clave del argumento de Platón. Para creer es necesaria la emoción. No bastan los argumentos. Nosotros podríamos decir al respecto y teniendo en cuenta todo lo anterior, puede existir en nosotros emoción sin razón, pero no puede existir razón sin emoción. Al igual que la razón no se vale por sí misma, sino que necesita de la emoción, asimismo lo socialmente adquirido no se basta a sí mismo, sino que necesita de lo innato. No hay aspectos sociales que no estén inundados de procesos innatos. Esto no quiere decir que se puede explicar la cultura a partir de lo innato. Solo quiere decir que no se puede explicar la cultura sin lo innato. Nacemos con un cerebro de 3 regiones evolutivamente hablando. No podemos desprendernos de sus partes antiguas y de nuestros orígenes evolutivos. Para respirar necesitamos del tallo cerebral y del hipotálamo. Para existir como seres humanos necesitamos de ganglios basales y del sistema límbico, además del neocórtex. Decíamos más arriba que los ganglios basales están relacionados con comportamientos territoriales y con las jerarquías. Los seres humanos somos profundamente territoriales y tendemos a formar estructuras jerárquicas más o menos dinámicas dependiendo de la cultura. Para dilucidar en un animal humano si un comportamiento, el canto de un pájaro, por ejemplo, es innato o es adquirido, se aísla al animal desde su nacimiento o desde el huevo. Luego se observa si se produce el comportamiento en el individuo experimental. Si se produce el comportamiento, estamos frente a algo innato.
Si no se produce el comportamiento, se debería tener en cuenta también el ambiente para entender la situación. Pero como en los seres humanos no podemos aislar experimentalmente individuos, lo cual sería horrendo, tenemos que buscar otras vías para saber si un comportamiento es innato. El estudio de diferentes grupos culturales nos puede revelar si un comportamiento es innato o es adquirido o es una combinación de los dos. Si un comportamiento se reitera en diferentes culturas, podría pensarse que es innato. Vamos entonces a empezar por la agresión. Lorenz considera que la agresión es innata. Las personas nacemos con una proporción o una intensidad de agresión innata que puede ser expresada socialmente si no se expresa, la persona podría explotar en las condiciones más inapropiadas. La agresión es uno de los 4 instintos básicos generales: el hambre, la huida, la reproducción y la mencionada agresión. Cuando la agresión deja de ser utilizada, parecería que centralmente, es decir, desde el cerebro, se va acumulando una fuerza cada vez mayor que predispone al individuo a buscar el estímulo desencadenante de agresión que permita su expresión. A pesar de lo novedoso de su propuesta, los seres humanos tenemos una agresión innata. Numerosas experiencias muestran que Konrad Lorenz estaba parcialmente equivocado. Se criaron 2 cepas de ratas, unas ingénitamente muy agresivas y otras menos agresivas. Las hijas de la cepa agresiva resultaban agresivas, mientras que las hijas de la cepa menos agresiva no lo eran tanto. Se hizo un experimento. Se tomó un individuo de la cepa no agresiva y se pasó al grupo agresivo. Pronto aprendió a ser más agresiva. Se repitió el experimento en sentido contrario. Se tomó un individuo de la cepa agresiva y se lo pasó al grupo no agresivo. Su agresividad bajó con el tiempo. Estos experimentos nos enseñan 2 cosas. Las ratas nacen con una capacidad para la agresión, es decir, la agresión es innata. No obstante, el ambiente puede influir en la intensidad de la agresión. Entonces, Lorenz tendría razón en que hay un instinto de agresión, pero se equivocaba en pensar que su intensidad era constante para cada individuo. Con relación a la agresión entre seres humanos, aceptando que el aprendizaje tiene su parte, ella se afinca en la amígdala principalmente. Encontramos que la agresión es constante en diversas culturas. La guerra es el factor común en diferentes culturas. Eibel-Eibelfield ha encontrado que las guerras son generalizadas en diferentes tribus. Antropólogos que no habían hecho trabajo de campo predecían que los cazadores y recolectores eran pacíficos. No obstante, las investigaciones de Eibelfield en diferentes y amplias culturas encontraron que la guerra era común. No había grupo humano en el cual no se produjesen guerras. Creo que esto bastaría para mostrar que la agresión tiene una componente genética. A pesar de esto, algunos psicólogos siguen diciendo que la agresión es producto únicamente de la frustración. Observaciones de Eibelfield en niños pequeños sordos y ciegos de nacimiento mostraban que ellos eran capaces de emitir comportamientos agresivos sin haber tenido la oportunidad de aprender la agresión. Observaciones recientes indican que no son los adolescentes quienes presentan mayores conflictos agresivos. Son los infantes de 2 años aproximadamente los que presentan una mayor tasa de comportamientos agresivos entre niños de la misma edad. Hacia los 4 años baja la intensidad de la agresión. Esto, por supuesto, no puede ser aprendido. Con la territorialidad sucede algo similar a la guerra. De hecho, las guerras son una manifestación de la agresión y de la territorialidad. No voy a extenderme en estos aspectos. Solo diré que tiene unos fuertes componentes innatos, como se vio y como se desprende de su extensión casi en todas las culturas humanas.
Las jerarquías que vienen impulsadas desde el pasado con los ganglios basales se presentan en las distintas culturas. En unas culturas las jerarquías son más dinámicas, en otras lo son menos. Hay una tendencia innata a formar jerarquías. Las encontramos por doquier, en el trabajo, en cualquier parte donde nosotros miremos encontramos jerarquías. La forma particular de la jerarquía depende de factores culturales. Junto a los anteriores comportamientos innatos e influenciables por la cultura, existen otros comportamientos aparentemente opuestos a aquellos. Por ejemplo, existen los inhibidores de agresión. En los seres humanos eran muy efectivos hasta el invento de la piedra como arma. Llorar, desviar la mirada, sonreír, suplicar, gritar agudamente. Existe entre los seres humanos una capacidad para la compasión que no es aprendida. Cuando un contrincante emite los inhibidores de agresión, desata en el otro un comportamiento compasivo. Incluso el contrincante que suplica puede refugiarse en los brazos del otro, quien de esta forma parece consolarlo. Hay otro rasgo de los seres humanos que es innato, pero es fuertemente influenciable por la cultura, la capacidad de la cooperación. No somos la única especie capaz de esto. En numerosos documentales se muestra que chimpancés comunes y bonobos cooperan. Perros, ratas y otros animales cooperan entre sí. Es decir, sacrifican parte de lo que pueden obtener para dárselo al otro que no lo tiene. Somos altruistas. Somos así con miembros de nuestro grupo. Con miembros de grupos rivales o en competencias, somos todo lo contrario. Así como la razón acude a las emociones para desarrollarse, asimismo los comportamientos culturales acuden a los comportamientos innatos y a las regiones primitivas del cerebro para su expresión. No solo somos seres biológicos, somos seres culturales influenciados por nuestra biología. La biología evolutivamente adquirida no nos determina, se entrelaza con lo cultural para hacernos lo que somos, para bien o para mal. Quisiera retomar unas frases de un seminario anterior todavía no publicadas. Ni lo innato domina nuestra cultura, ni nuestra cultura domina lo innato. Propongo que existe una alternancia entre estos dos aspectos. Cuando la situación es aparentemente normal, la cultura domina sobre lo innato, pero cuando hay situaciones de cambio de tensión, lo innato pasa a predominar sobre la cultura. De esta manera, hay una alternancia recíproca pero asimétrica entre lo innato y lo adquirido, y el dilema queda así disuelto. No es la cultura la que predomina sobre lo innato, ni es lo innato lo que predomina sobre la cultura. Muchas gracias.